Buenas noches, profesores. Gracias por estar en la tercera sesión de 5 de la segunda parte del programa Epistemología y Didáctica en Entornos Virtuales. Hoy quiero comentarles que tenemos hoy día el placer de estar con el doctor Armando Matiz. Permítame un minutito. Un minuto, por favor. Un minuto, tengo un problema con la computadora. Perfecto. Estamos con el doctor Armando Matiz desde Estados Unidos. Él es co-investigador del Research Network for Health and Society de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami, y profesor de Florida del Institute of Complementary and Alternative Health. Hoy nos visita desde Estados Unidos. Es un placer para nosotros tenerlo aquí. Estimado doctor, quiero agradecerle a nombre de los profesores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Somos 100.000 estudiantes y 1.600 profesores que hacemos funcionar esta universidad. A nombre de todos ellos quiero agradecerle por darnos de su tiempo y compartir sus experiencias y sus enseñanzas. Estimado doctor, a partir de ahora la clase es suya. Muy bien. Primero que todo quiero darles un cordial saludo y expresarles qué tan honrado me siento de poder compartir con ustedes y sobre todo de poder hacer un seguimiento a esta propuesta tan humana y tan de altas expectativas en torno al conocimiento. Definitivamente creo que ustedes son el pilar fundamental de las nuevas generaciones y son una pieza importante dentro de la sociedad para generar esperanza y para generar otra forma de entendimiento de la vida propia y la vida de relación con otras personas. Para mí es un honor poder compartir con personas como ustedes, porque ustedes son, desde mi perspectiva, quienes nos dan la certeza de que podemos edificar como un mundo diferente a pesar de las adversidades que a veces estamos enfrentando. Los profesores son las personas que eligieron esta carrera y la eligieron seguramente porque tienen un profundo amor por las otras personas y por el desarrollo de sus vidas. Por consiguiente, entre esas y otras razones está el placer de poder compartir con ustedes esta experiencia o este recorrido que vamos a estar explorando el día de hoy. Voy a comentarles cuál es el objetivo de esta reunión y quiero ser bastante claro al respecto. El objetivo de nuestra presentación el día de hoy es como permitir a ustedes explorar desde otras perspectivas y poder profundizar y poder llegar a un punto de meditación, de reflexión acerca de temas que son relevantes en la actualidad, específicamente el tema de inteligencia múltiple, y lo voy a estar planteando versus a lo que planteaba el doctor Contreras, la inteligencia artificial, y cómo podemos incluir o cómo podemos amalgamar estos niveles de inteligencia para poder construir unas nuevas formas de darle a la gente la facilidad de entender cuáles son sus potencias y cuáles son sus valores. Obviamente, cuando damos a los demás, estamos aprendiendo y también ustedes, desde su propio yo, van a tener la posibilidad de hacer una exploración de tal manera que no sea solamente retórico y teórico lo que vamos a ver hoy, sino que haya espero tener la experiencia con ustedes de que haya una práctica y se pueda contextualizar e incluir en ustedes mismos desde su propia experiencia esta visión y de tal manera poder asumir retos diferentes que puedan contribuir a los cambios que ustedes quieren dentro del proceso educativo en Bolivia, pero también a los cambios que ustedes quieren en su vida personal. Entonces, es ese como el objetivo. Suena como muy extenso, pero en realidad es como yo lo quiero puntualizar de una manera muy rápida dentro del tiempo que tengo, porque considero que es vital dentro del trabajo que ustedes hacen.
Así que exploraremos 4 caminos hoy que tiene que ver uno, el primer capítulo estaremos hablando de neurociencia, hablaremos de inteligencia múltiple, les voy a hablar algo de inteligencia artificial y finalmente vamos a hacer como una amalgama de estas dimensiones, a ver cuál es el resultado que ustedes consideran que puede ser más beneficioso. Dentro de la metodología vamos a estar, voy a pedirles el favor que tengan como mínimo un papel, una hoja en blanco, un papel y obviamente algo con lo que puedan escribir, porque vamos a estar haciendo como varios pequeños ejercicios, pero que a la final, como el mismo proceso, va a ser un compacto que va a brindarles a ustedes un resultado. Y creo que está con nosotros también la doctora Duna Laspriella. Duna, bienvenida. Perfecto. Voy a abrirle el micrófono a la doctora Dunia. Un minutito. Ella nos va a ayudar con una pequeña ejercicio, digamos, dinámico. Perfecto, denme un minutito. Y quiero pedirles a ustedes, al público en pleno, que en una palabra, en 2 palabras, rápidamente nos puedan escribir o decir cuáles son sus expectativas específicamente para el día de hoy, teniendo en cuenta la temática que ha sido planteada. Buenas noches, Armando. Te voy a registrar en el chat. Por favor, coloquen toda su expectativa para que yo le pueda transmitir al doctor Matiz. Gracias. Como les decía, en una o en 2 palabras, con eso no nos demoramos y vamos iniciando entender. Dunia, ¿dónde me metiste en el chat? Armando, yo estoy registrando en el chat y te voy a comunicar las expectativas comunes. Gracias. Muy bien. Esto nos toma, yo voy a apoyarme en la inteligencia de ustedes, profesores, doctores, colegas míos, para que podamos hacer de esto un proceso ágil y rápido, pero vamos a aprovechar el máximo de tiempo. Quiero comenzar entonces hablando de qué se trata la neurociencia, porque cuando hablamos de neurociencia se tiene como la idea de que es como una ciencia específica y en realidad lo que nos ha hecho grande y a la vez un gran reto de la neurociencia es que son varias disciplinas integradas que buscan comprender cuál es el mecanismo por el cual el cerebro y el sistema nervioso son responsables de una serie de reacciones de orden no solamente físico, sino bioquímico, también afectivo dentro para los seres humanos. Eh, no ha sido, perdón, aquí tengo un problema. No ha sido muy fácil poder entender algunos de los aspectos de la neurociencia. Si bien es cierto que hemos avanzado muchísimo, también es cierto que no se conocen muchísimas de los aspectos relacionados con la funcionalidad del sistema nervioso. Para tratar de entender esto un poco mejor, pues la neurociencia está básicamente dividida como por diferentes capítulos y uno de esos capítulos tiene que ver como con la parte lingüística, la parte emocional afectiva, la parte de cómo nos integramos y nos asociamos desde el punto de vista comunitario, cómo es que aprendemos, cómo es que desaprendemos, y también toda esa parte, digamos, de la bioquímica, de la neurotransmisión, de cómo es que se influyen ciertos fluidos y ciertos mecanismos neuronales en el comportamiento y también en la parte afectiva de las personas. Así que Excelente. tal Perdón que lo moleste. la neurociencia. Doctor, perdón que lo moleste. No está compartiendo en este momento su presentación. Por si es que quería compartir. En este momento estamos mirando las imágenes de los profesores. Oh, no, no entiendo por qué sucedió. Denle nuevamente en compartir pantalla, no se preocupe, siempre pasa. En compartir pantalla, elige la presentación y le da aceptar. Está muy alta, no me muestra ni siquiera el compartir pantalla. En la parte inferior va a aparecer el tema del menú. En la parte No inferior. aparece.
Usted se va al icono de Zoom y en la parte inferior va a aparecer el tema de compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ¿Ya? viendo, neurociencia y Muy pues, bien. ahora sí, perfecto. Ok, vamos todos aprendiendo de este proceso. Bueno, les decía entonces también que la neurociencia, para hacer un poco más fácil y entendible algunos de los procesos, ustedes se van a dar cuenta en la medida que avance con esta temática, se han hecho muy complejos. Entonces, eh, eh, las diferentes ramas tienen que ver con lo que les mencionaba anteriormente y tienen denominaciones específicas. Por ejemplo, la neurociencia es computacional, que tiene que ver con toda la manera como las neuronas interactúan desde el punto de vista bioquímico y también desde el punto de vista molecular. Pero les quiero decir rápidamente como de cada una de estas áreas algo específico para que ustedes tengan como unos tips de qué se trata este bloque de neurociencias. Por ejemplo, la neurociencia social o cultural es una manera como se ha tratado de estudiar cuál es el vínculo que existe entre la parte del ser humano como un ente holístico, pero también cómo es la forma que nos hemos aprendido a agrupar, cómo nos hemos podido asociar. Y todo esto lo logramos a través de unas metodologías específicas que le voy a mostrar más adelante. Ustedes dirán por qué es importante conocer esto de la neurociencia, por ejemplo, social. Es muy importante porque en situaciones como las actuales, donde hablamos del coronavirus y retos que tenemos que manejar desde el punto de vista comunitario, sería muy importante e interesante entender desde el punto de vista científico cuáles son algunas de las alternativas con las que contamos para hacer frente a esto. Pero, por ejemplo, la neurociencia computacional nos ha permitido entender cómo es que las neuronas funcionan y desde allí donde sale la idea de los computadores. Los computadores son unas inspiraciones básicamente de lo que nosotros como seres humanos y sistema nervioso somos. Estoy hablando un poco rápido, pero es que quiero mostrarles el paquete de todo completo para llegar al punto central del asunto. La neurociencia afectiva, que es una de las más complejas y una de las que yo personalmente amo, tiene que ver con todo lo que es la parte, digamos, de lo sentido, la parte afectiva, la parte psicológica de la persona, que no es solamente lo que hasta el momento nos han enseñado, que es papá, que es mamá o que es la familia, sino que tiene que ver con el contexto de las culturas, de las sociedades en las que las personas se desenvuelven y y la manera como esto impacta de una manera más grande de lo que nosotros pensamos a las personas. Por ejemplo, hay otra línea que es la neurociencia lingüística, que nos muestra cuáles son las formas como nosotros a través del tiempo podemos adquirir habilidades del lenguaje, tanto hablado como escritos, o por decir algo, el lenguaje paralingüístico, la importancia de cómo nos proyectamos y cómo podemos hacer muchas cosas que inclusive sin poder hablar, eh, nos permiten relacionarnos efectivamente con las personas. Otra de las áreas básicas de las neurociencias es la parte cognitiva y del comportamiento. Pero entonces esta parte tiene que ver más con los aspectos de neurobiología, que están relacionados a esa maravilla interna de la fisiología humana que tiene que ver con la electrofisiología, todo lo que nosotros producimos interiormente como sustancias farmacológicas y todas aquellas otras sustancias que ustedes también han oído hablar, que son los neurotransmisores y su manera como influyen en el proceso de orden afectivo en los seres humanos. Pareciera que hablar de neurociencias es como la parte neurológica, es como la tendencia, pero en realidad la neurociencia es una convergencia de ciencias de diferente orden y por eso es una ciencia de alto turmequé, diríamos nosotros, una ciencia de alta envergadura. Involucra citología, la patología molecular, la psicología, la neuropsicología, excluye las matemáticas. Por consiguiente, las neurociencias es un espacio que permitiría a muchos individuos de diferentes áreas participar y desde su aporte permitir dar como mayor entendimiento hasta lo que hoy en día es un gran reto, sino por decirles uno de los más grandes retos para los seres humanos, que es el entender cómo el cerebro es responsable de muchas de las respuestas que los seres humanos tenemos a nivel individual, pero también a nivel colectivo.
Creo que cuando se habla de neurociencia, uno podría decir que a veces puede ser, para algunas personas podría sonar como un poco aburrido porque se trata como de una teoría un poco densa, pero las buenas noticias en este punto, lo que estamos hablando es que las neurociencias están respaldadas por una serie de investigaciones y de mecanismos y de exámenes y de pruebas, todos obviamente de comprobación científica muy elevada, lo cual nos permite hablar de estos temas de una manera ya más concreta y no como hace unos años que eran suposiciones o eran simplemente hipótesis. Entonces, todos esos factores de resonancia magnética, las medidas fisiológicas que se hacen periféricas, la estimulación transcraneal, por ejemplo, diferentes modelos de computación, etcétera, nos han abierto puertas para entender mejor lo que en un momento no se entendía. Miren hasta dónde hemos llegado. Hoy en día, por ejemplo, se han podido hacer como simuladores del sistema nervioso central y entender por qué es que funcionan y cómo es que se transmiten ciertas informaciones. Hemos podido entender que las diferentes variedades de neuronas que tenemos, las diferentes geometrías o formas que tienen las neuronas y cómo cada una de ellas tienen una diferente función de una manera muy específica. Yo pienso que en el área del conocimiento y en el área de la enseñanza, como lo que ustedes hacen, los profesores, los facilitadores, el área de Armando, neurociencia, señora, ¿será que podés elevar un poquito el volumen de la voz? Porque están poniendo en el chat que se escucha muy bajito. oh, Y si podés proyectarlo como presentación, porque solo estamos viendo el orden de diapositivas como tú lo has diseñado. ahí está bien. Ahí está bien, gracias. Bueno, discúlpenme. Bueno, les decía entonces la importancia de entender estos temas cuando trabajamos como profesores, como facilitadores o como guías, porque muchas veces ustedes van a enfrentarse en las situaciones de que yo qué voy a hacer, yo cómo puedo resolver este problema, qué situación puedo plantear ante esta situación. Y lo lindo del tema de hoy es que el tema de inteligencias múltiples es como cuando ustedes tienen en un hotel, en un pasillo largo, una cantidad de puertas y si golpean una puerta y esa no abre, ustedes pueden estar seguros que si golpean otra van a poder abrir en algún momento, encontrar una solución. Y esto nos lo está permitiendo el entendimiento de las neurociencias, porque cada vez aprendemos más de cómo las células almacenan, cómo las células distribuyen, cómo las células interactúan, cómo transmiten el conocimiento y la experiencia que vamos acumulando de tal manera que se vuelve una enciclopedia, por decirlo así, de orden neurológico. Ahora yo quiero hablarles un poco de lo que es la inteligencia. Basado en lo que les comenté de neurociencias como una generalidad de lo que son las neurociencias, quisiera ver algunas definiciones que hay acerca de lo que es la inteligencia. Porque en realidad van a encontrar miles de definiciones de inteligencia y podríamos crearnos en un gran debate, pero para ser concretos el tema, podríamos decir que la inteligencia es una habilidad, pero también es una capacidad del cerebro, del ser humano, de poder elaborar a partir de sus experiencias una selección, digamos, una precisión en algo que está buscando de acuerdo a sus necesidades. La inteligencia es como un modelo que cada persona utiliza de acuerdo a sus necesidades, que le permite aprender, que le permite entender y tomar, digamos, decisiones a partir de sus propios razonamientos para poder crear una propia realidad. En consecuencia, la inteligencia es algo que en alguna manera se puede medir, no se puede medir y que es algo que puede ser muy subjetivo. A mí me parece que lo valioso para nuestro trabajo, ustedes, colegas, como profesores, lo valioso es entender que los seres humanos, obviamente, todos tenemos un nivel de inteligencia de diferentes capacidades, de diferente orden, pero que de alguna manera la tenemos. En psicología, pues la definición varía un poco, pero básicamente también se enfoca como esa habilidad cognitiva y a un conjunto, digamos, de estrategias que el ser humano puede desarrollar
Y es como parte de lo que les quiero mostrar hoy. ¿Cuál es ese conjunto de estrategias que se pueden hacer? Este diagrama me parece muy importante solamente para mostrarles que la inteligencia no se construye en el aula de clase, no se constituye en la casa, no se constituye a través de los libros, no se elabora única y exclusivamente que a través de la experiencia. Creo que para nosotros como profesores es importante entender entonces qué significa experiencia. Y para poder entender la experiencia, yo lo pongo dentro de un contexto que es una englobalización de factores de los cuales ninguno nos escapamos. Por ejemplo, la economía, las relaciones con la familia o lo que tenemos en la parte física. No todos tenemos las mismas condiciones emocionales. El dinero, la parte cultural, el contexto en el que nos desenvolvemos son completamente diferentes. Por consiguiente, la elaboración o esa constitución de la inteligencia está evocada a partir de cada uno de estos elementos que en cada persona es diferente. Esto nos permite entender de una manera más clara lo que hasta hoy sabemos, que todo lo que hasta hoy sabemos con precisión, que todas las personas tenemos diferentes niveles de inteligencia. Y a veces se dice, esta persona es un genio y esta persona es una maravilla. Es una maravilla. Es en realidad una maravilla y pueden haber genios. Hay personas que resaltan porque el aspecto sociocultural le permite eso. Quizás porque el aspecto educativo le permite mejores oportunidades. Pero hay gente que es brillante, que ni siquiera que no resaltan tanto como otros. Por ejemplo, los campesinos que están en nuestras tierras, personas que saben hacer cosas que algunos de nosotros no sabemos hacer. Yo no sé sembrar, yo no sé cultivar, yo no sé cuidar y no tengo ese nivel de inteligencia como lo ellos tienen. Y si ellos no tuvieran esa inteligencia, muchos de nosotros no podríamos formar parte de una cadena o podríamos existir. Entonces, esto se sabe desde algunas otras teorías, como que todo el mundo hace lo que puede, cada uno hace lo que quiere. En realidad es, cada persona tiene un nivel de inteligencia variado. Yo miro, por ejemplo, la ternura con que algunas madres que no tienen la misma posibilidad, no tienen una posibilidad de educación, tienen para amar a sus hijos y soportar a sus hijos. Y ese nivel de inteligencia es completamente incomparable con una persona que alimenta a sus hijos con una provisión económica o provisión de orden material y donde hay una carencia, digamos, de otros niveles como la afectiva o el amor. Y uno ve en el término de la existencia de un ser humano cuál es el resultado, cuál es el impacto de esto. Creo que este punto, hasta lo que estamos hablando, es importante entender que la construcción de la inteligencia es un proceso evolutivo, permanente y circunstancial y está directamente relacionado y en directa proporción con la capacidad de resiliencia que una persona desarrolla. Esto es muy importante porque yo les estaba escuchando a ustedes hablar del coronavirus, lo que está sucediendo, las dificultades, cada país tiene una situación diferente. ¿Y saben por qué tienen una situación diferente? Por lo mismo que les estoy mostrando en este momento, porque todos venimos de contextos y asociaciones de aprendizaje diferentes, por consiguiente la resiliencia y la manera de enfrentar adversidades es diferente. Hablando del coronavirus, pero podemos hacer un paralelo con cualquier otra temática del ser humano. Ahora yo quiero que empiecen a pensar a partir de este momento, yo quiero invitarte a que pienses en situaciones personales, porque ustedes han tenido capacitaciones para aprender mucho ahora de la tecnología, aprender más del conocimiento, de la educación, etcétera, etcétera. Y yo quiero aprovechar este momento para hacerle una invitación a que es momento a que revisemos algo tuyo. Quise entrar un poco con este tema un poquito harto y denso al comienzo para que se entienda que lo que a continuación vas a hacer tiene un sentido muy importante o podría tener un sentido muy importante en tu vida presente y en tu vida futura. Y si hoy yo logro facilitar que tú armes un puente entre tu vida presente y tu futuro inmediato no muy largo, si yo logro facilitar ese trampolín para que tú dinamices tu vida hacia donde tú quieres, creo que hemos logrado el objetivo. Quiero entonces decirles que, por ejemplo, hace varios tiempos, ya más de un par de décadas, que Howard Gardner hace una proposición súper maravillosa donde habla de la inteligencia como
como una potencia que es una mezcla de lo biológico, pero también de lo psicológico. Y cuando hablamos de lo psicológico, pues vámonos a la imagen que les mostré anteriormente, que es todo el andamiaje que construye la psicología que tú tienes. En este momento, entonces, yo te podría preguntar, no tienen que responderme, solamente para que lo tengas en tu mapa mental, es, tú puedes hacer una película rápidamente de cuál es el ambiente donde tú te has desarrollado, qué te ha favorecido, qué no te ha favorecido. A medida que yo voy hablando, tú puedes como ir integrando algunas de esas ideas en términos de llegar al ejercicio que pretendo presentarles en unos minutos. La inteligencia múltiple, entonces, que se plantea, tiene que ver como en cómo el cerebro, como un órgano que ustedes conocen funcional, tiene diferentes áreas en las cuales están instalados diferentes centros, y en esos diferentes centros los seres humanos activamos más unos que otros, dependiendo de lo que ya anteriormente les mencioné. Entonces, por ejemplo, la inteligencia lingüística es una inteligencia que vemos en personas como los religiosos, los buenos políticos, los poetas, algunas personas que les gusta los novelistas, personas que son como dadas a leer los libros, y esa es un tipo de nivel de inteligencia, el que sabe manejar muy bien su cuerpo, el que se comunica muy bien paralingüísticamente. Ese es un área que algunas personas tienen mejor que otras. La inteligencia musical, como su nombre lo indica, pues entonces tiene que ver mucho con todo lo que son, digamos, el danzar de la vida. Personas que son muy alegres, que son un poco ruidosas, que les gusta la música, que les gusta. Hay personas que nos levantamos todos los días y lo primero que prendemos es el radio, por decir algo. O hay personas que detestan la música, hay personas que les gusta que le hablen suave, hay personas que les gustan que le hablen alto, pero tenemos en esto grandes genios a nivel especialmente de la música y obviamente también de orquesta, de canto, etc. La inteligencia lógica en matemáticas. Creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos allí, pero no necesariamente todos estamos allí. Esa inteligencia pues tiene que ver con lo que es causa-efecto, todo lo que es lineal, bueno, y personas enfocadas mucho hacia la lógica, como economistas, personas en el orden científico, las matemáticos, etc. Inteligencia espacial, entonces son aquellas personas que hacen, que son como también muy creativas y tienen la capacidad de manejar sus manos en el arte, el dibujo, y son los que son ingenieros, que son arquitectos, que hacen diseños. Inteligencia cinética o corporal, personas que utilizan su cuerpo para sobrevivir, y en ellos están pues todo lo que son las personas deportivas, los que bailan, los que hacen arte también, los escultores, los que trabajan en el barro, eh, personas que están en el medio de la cirugía, por ejemplo. Inteligencia naturista son personas que tienen veracidad con todo lo que es el medio ambiente, los animales especialmente, las plantas, etcétera, etcétera. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Esto me parece súper valiosísimo porque la unión de estas dos inteligencias hace espacio al trabajo que ha hecho Daniel Goleman respecto a la inteligencia emocional, que tanto se ha hablado y seguramente ustedes conocen. Pero en realidad la inteligencia emocional y la inteligencia emocional es la integración de estas dos. La intrapersonal es una inteligencia que tiene la persona consigo mismo, la capacidad de relacionarse la persona consigo mismo. Pero la inteligencia interpersonal es la habilidad que tiene la persona de relacionarse con las otras personas. Y yo creo que ustedes, maestros, ustedes, profesores, doctores, tienen muchísimo de esta inteligencia interpersonal, que es algo maravilloso. De lo contrario, no podrían hacer su trabajo. Entonces, creo que si armamos un paquete con esto que rápidamente estoy diciendo, es como entender que tener muchas inteligencias nos permite entender que somos seres humanos con muchos más recursos y que nos brinda esquemas que nos permiten defendernos y nos permiten hacer tareas más allá de lo que a veces podemos imaginar. Yo vi al comienzo de la charla hoy con ustedes, por ejemplo, que muchos están aprendiendo sobre
y yo me incluyo en ello, que estamos aprendiendo sobre la metodología ahora de las computadoras y cómo nos conectamos virtualmente y cómo vamos a enseñar, etcétera, etcétera. Bueno, la buena noticia es que todos vamos a poder aprender y seguramente en la medida, como siento que les está pasando a algunos de ustedes, de acuerdo a sus comentarios, en la medida que van aprendiendo, se van enamorando más del asunto. ¿Y saben qué va a pasar en un par de meses? Que ustedes van a ser unos duros en inteligencia artificial, posiblemente, y están desarrollando como otra parte, otro nivel de sus inteligencias. Quiero pedirles el favor, entonces, bueno, ya iba a hacer el ejercicio, pero antes de esto quiero hablarles un poquito de la inteligencia intuitiva del corazón, que me parece algo supremamente hermoso, y es la relación que existe entre el cerebro y el corazón. Permítanme y miren este video que dura unos minutos para que presten atención a esto.
como quien dice, que la inteligencia, otro nivel de inteligencia, ¿me están escuchando, perdón? Sí, sí, doctor. Bien, gracias. Bueno, como quería mostrar ese video porque además de las inteligencias que nos pone Gardner, yo quería mostrarles otra inteligencia que a veces no se incluye dentro del paquete de inteligencia múltiple, que es la inteligencia intuitiva del corazón y que es básicamente ¿Me escuchan? Sí, permítame, parece que está activado algún micrófono. Sí, puede seguir, Oh, doctor. Mil disculpas. ok, discúlpenme. Quería decirles que me parece muy importante tener en cuenta dentro del paquete de inteligencia múltiple la inteligencia que está reconocida como inteligencia intuitiva del corazón, que es una relación directa que existe entre el cerebro y el corazón. Cuando el corazón se ve afectado, reacciona al cerebro y el estado del cerebro reacciona de nuevo a través del nervio neumogástrico en el corazón. O sea que hay una relación que es muy importante y ahora lo vamos a ver también de otra manera. Y la otra, Armando, ¿sí? tengo 4 preguntas. ¿Preferirías contestarlas ahora antes de pasar al siguiente paso o preferirías contestarlas Al final, después? Al sí, final. por Ok, favor, las gracias, voy colectando. Listo. gracias. La otra inteligencia es la inteligencia colectiva. Una cosa es la inteligencia múltiple que tú tienes, pero otra es la inteligencia que todos podemos crear, que está relacionada con los procesos de conectividad. Inteligencia que por demás es muy importante en los tiempos actuales. Debería serlo siempre, ¿no? Pero ahora con el asunto de los retos que tenemos al frente, pareciera que se torna relevante y como que a la fuerza hemos tenido que encajar más dentro de ella. Pues sí, queridos amigos y amigas, la conectividad, la integración de todas las experiencias, en poder equiparnos de mejores herramientas para hacer frente al asunto, se hace imperativo. Y en este punto quiero pedirles el favor que si ustedes tienen un papel y una hoja, vamos a imaginar que la hoja se divide en 4 cuadrantes. Quiero que escriban en el cuadrante superior izquierdo. Vamos a hacerlo de una manera rápida, ágil. Profesores, doctores, yo sé que ustedes lo pueden hacer rápido. Empecemos por dibujar un animalito cualquiera que te venga a la mente. Este trabajo tiene que ver contigo, como les dije antes. No tiene que ver necesariamente con el grupo, ni con los alumnos, ni con el conocimiento. Quiero que te permitas fluir con tus inteligencias en este ejercicio que a la final el resultado es para ti y no lo vamos a compartir con nadie. Dibuja un animalito como puedas, rápido, pequeño, ahí en la esquina. Te voy a dar unos 15 segundos más. Y ahora quiero que coloques debajo de ese animalito por lo menos unas 3 frases o características que tú encuentres de ese animalito que te gustan. Características 100% positivas para efectos del ejercicio, que te gusten a ti. Ahora también quiero que escribas en 2 o 3 palabras de una manera rápida, según tú, cómo ese animalito enfrenta las adversidades que tiene la naturaleza, que tiene en su existencia. ¿Cómo las enfrenta? Escribe allí. En ese primer cuadrante de la hoja es solamente para plasmar esta idea. Si en la medida que yo hablo, tú vas a quieres agregar algo a ese collage, que es un dibujo, y dos apreciaciones de orden cognitivo respecto a esos animalitos, pues lo puedes hacer. Quería mostrarles que esta imagen que están viendo quiere decir, PDA quiere decir procesos dinámicos de aprendizaje. Es para nosotros como lo que equivaldría a un nivel de aprendizaje utilizando otra metodología diferente a la teórica, que es lo que estamos haciendo en este momento. Guarden esa información para ustedes y luego la van a comprender un poco mejor. Ya hay manera de saber si todo lo hicieron o necesitan más tiempo, unos segundos más para
asegurarnos que todo lo tengan. Duny, ¿hay manera de saber cómo, si ya todo lo hicieron? Bueno, Profesora doc- Duña, le encargo no vaya a apagar el micrófono porque todos los micrófonos están apagados. Téngalo encendido. Ok. Gracias. Ok, está bien. Armando, la mayoría ya están comunicando a través del chat que sí, lo tienen listo, que está ok. gracias. Entonces, muchas gracias y seguimos avanzando. Tengan un poco de paciencia, que al final viene el regalo lindo de esto. Lo importante es que lo hagan con conciencia. No es un juego. Quiero que entiendan que el propósito de esto es entender cómo su inteligencia puede apoyarlos o los ha apoyado en ciertos momentos. Bien, voy a hablarles ahora un poco de inteligencia artificial. Alguien me está escribiendo en mis diapositivas que me las está dejando bien bonitas. Eh, eh, la inteligencia artificial, entonces, es un concepto, digamos, muy científico, que se vuelve cada vez más científico y que existe desde hace varias y varias décadas. Eso no es ahora que se está hablando recientemente de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene que ver con todas las formas de tecnologías, mecanismos, procesos de diferente orden que pretenden igualar o ser semejantes a la inteligencia humana. Y la inteligencia artificial, a diferencia de la inteligencia múltiple, utiliza sus conocimientos o la base de su desarrollo. Tiene que ver con informática, con la lógica, la matemática y la filosofía. Por ejemplo, aquí no podemos hablar de fisiología, ni tampoco podremos hablar de psicología. Solamente para darles algunos parámetros de las grandes diferencias que existen entre los dos tipos de inteligencia. Entonces, realmente, como les decía, más o menos como desde la década de los 50, fue Alan Turing considerado como el padre de la inteligencia artificial, quien empezó a acuñar ese término para hacer relación a que los seres humanos podíamos desarrollar y aplicar un tipo de inteligencia que era la inteligencia artificial. Y uno diría, bueno, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a no enfocarnos en una definición, pero sí vamos a enfocarnos en para qué sirve la inteligencia artificial. Por ejemplo, todo lo que son asistentes personales, ahora como la Alexa, los mismos teléfonos que te avisan, oiga, tiene una cita a las 4 de la tarde, pero la inteligencia artificial está sirviendo ahora para procesos educativos, nos permite seguir los ciclones, la época de huracanes, nosotros aquí la seguimos gracias a la inteligencia artificial, procesos de finanzas, ustedes reciben sus cheques cada mes en el banco y eso lo hace una persona, un ser humano que picha un botón y en un minuto todos los cheques están allí, pero entonces eso no lo podríamos hacer tan fácilmente si no fuera por esa parte. Lo mismo, bueno, en toda la parte de negocios, los aviones, los trenes, los carros, etcétera, etcétera. Tenemos problemas en el campo también con la inteligencia artificial, porque ustedes bien saben qué tanto ha desplazado la mano del ser humano la inteligencia artificial y eso se convierte como en un beneficio, en un riesgo, eso es parte del análisis que queda para ustedes. Pero la salud, por ejemplo, la inteligencia artificial nos ha ayudado en salud, maravilloso. Tenemos robots hoy con los cuales podemos ingresar en cirugía de manera que nosotros no podemos ingresar porque nuestras manos no nos lo permiten, pero los robots sí. Y mecanismos de todo tipo relacionados con las normas. Hoy en día existen en los bancos las cámaras, los semáforos, etcétera, etcétera. Son algunas formas de inteligencia artificial. Como les decía, este es un tema bastante controvertido porque a veces podemos decir estamos avanzando mucho y a veces la gente dice se queja, pero estamos avanzando y estamos perdiendo la parte humana. Y realmente la idea de la inteligencia artificial es ayudarnos a nosotros un poco, pero no necesariamente en cambiarnos. Pero les quiero contar, desde hace muchos años, esta fotografía que ustedes ven, ya nuestros antepasados ya desarrollaban tipos de herramientas que eran como otro tipo de, de, de elementos con los cuales ellos participaban de su proceso evolutivo y podrían ser como la inteligencia artificial que ellos utilizaban.
hay miles de ventajas. Yo sí voy a dejar eso allí porque no alcanzaría por el tiempo, pero hay miles de ventajas de la inteligencia artificial, pero me parece que sería un poco más interesante hablar de algunas de las desventajas. Las desventajas que tiene la inteligencia artificial también es que en ningún momento creo yo que la inteligencia artificial va a desplazar a los seres humanos. Aunque existen teorías y existen científicos que ya hablan de que vamos a tener estos dos, por ejemplo, Stephen Hawking, que dice que dentro de 100 años las máquinas superarán completamente a los seres humanos. Eso me da a mí terror. Yo como humanista y trabajando en el área del desarrollo y crecimiento humano, me parece terrorífico. Puede que sí, no estoy negado a que pueda pasar, pero no puedo imaginármelo. Y no me he tomado mucho trabajo en imaginármelo, porque sencillamente creo que cuando eso llegue yo no voy a estar aquí. Entonces, no sé cómo va a ser eso, pero es un punto de reflexión. Y, y también hay quienes dicen que la inteligencia artificial puede avanzar tanto hasta el punto que puede someter a los seres humanos a un nivel de esclavitud. Porque como les decía, todo se puede realizar, pero hay cosas que no se hacen si una persona no espicha un botón. Entonces, esos son como factores que quiero simplemente dejar como a un nivel de reflexión. Ahora quiero pedirles el favor que utilicen su hoja, nuevamente en la parte de abajo del lado izquierdo. Y por un minuto quiero que recuerden alguna situación difícil de su vida que ustedes tuvieron. En el aula de clase, con algún estudiante, con algún profesor, o algún accidente, alguna pérdida grande en su casa, algún dolor. Como les dije, este es un ejercicio para ustedes. Solo escríbanlo ahí de alguna manera en una palabra que solo ustedes lo entienden. Esto es un papel que solamente tú estás viendo y nadie lo va a ver, entonces la confidencia es total. Escribe esa situación pasada difícil. Y quiero que me escribas abajo un par de palabras, 3 o 4 palabritas diciendo cómo solucionaste tú ese problema, teniendo en cuenta lo que hasta ahora hemos visto de neurociencias, de inteligencia múltiple y de inteligencia artificial. ¿Qué elementos tú has utilizado para resolver el asunto? Escribe las claves. Vamos a tomar otros 15 segundos para que lo hagas. Armando, ¿podemos repetir la consigna, por favor, para que la gente elabore? Sí, claro. Es traer a la mente consciente ahora algo que sucedió en el pasado, por consiguiente puede que esté en la mente subconsciente y lo traigan y lo recuerden y después escribir en la parte inferior cuáles fueron las maneras que ustedes lograron solucionar esa dificultad. Es importante que entienda que la lograron y fueron unos ganadores, porque si no lo hubieran solucionado o si no lo sienten como algo que ya pasó, entonces posiblemente no estaríamos aquí. Así que, ¿cómo lo solucionaron? Bueno, voy a dar por entendido que lo pudieron asimilar y quiero que de aquí para adelante vamos a entrar como en la recta final de la presentación. Doctor Atila, ¿cuánto tiempo tenemos para yo seguir corriendo? Estamos con unos 10 minutos más, 10 a 15 minutos más. Gracias. Bien, entonces las reflexiones, quiero arrancar con un proceso de reflexión que a mí me encanta. Queridos amigos, ahora seres humanos, les quiero decir que los seres humanos somos un sistema energético. Como les mostré en el video, cada espacio de su cuerpo, cada espacio de nuestro cuerpo está poblado por células nerviosas. Si tenemos en cuenta que las células nerviosas tienen conexiones finales, que son como los dedos, que son las dendritas, tienen un cuerpo, tienen una serie de estructuras en las cuales yo no me voy a detener ahora, todas son figuras eléctricas. Y gracias a ese sistema eléctrico, por ejemplo, existen algunos mecanismos con los cuales nos pueden examinar.
De hecho, ahora utilizando las pistolas del coronavirus para detectar las temperaturas, etcétera, etcétera, todo funciona porque hay una emisión, hay un intercambio de orden eléctrico. No quiero generar, sino el espacio para entender que el cerebro es el órgano donde reposa la mente. Es como decir, los ojos son los órganos donde reposa la vista. El cerebro es el órgano donde reposa la mente. Y la mente en sus dos variedades, consciente y subconsciente, con sus diferentes potencialidades y funciones, es la que nos permite vivir, es la que nos permite solucionar, teniendo en cuenta el contexto, como se los mostré anteriormente, de cuál cada persona emerge. La buena noticia es que como seres energéticos podemos hacer una modificación de esa energía. Hay muchos mecanismos por los cuales podemos generar cambios de energía en nuestro cuerpo. Los cambios de nuestra energía en nuestro cuerpo pueden variar y pueden incidir o de manera negativa o de manera positiva, generando cambios bioquímicos. Como cuando usted toma un trago de licor, le produce un estado, o cuando se toma un vaso de leche, le puede producir otro. Exactamente generan las emociones y la actividad cerebral puede accionar esos cambios de manera que nos convenga. La diferencia es que a veces sabemos cómo hacerlo y otras veces no sabemos cómo hacerlo. Pero como les mostré antes, la neurociencia cognitiva y del comportamiento nos está mostrando claramente ahora que los estados mentales de un ser humano asustado por coronavirus, un ser humano asustado por la nueva tecnología, un ser humano que no sabe por dónde va a coger ni para dónde va a ir, es un ser humano que tiene una respuesta bioquímica que genera un cambio de orden psicológico y de ahí en adelante la subsecuente cadena. Me parece muy importante entonces que se entienda inteligencias múltiples, varias puertas, varias salidas, el cerebro como un órgano que intercambia perfectamente con el corazón de comprobación científica, el campo energético que cada persona maneja y cómo se pueden hacer modificaciones neurobiológicas para producir situaciones de mejor alcance. Todo esto, digamos que no lo permite la magia que tiene el cerebro y que hemos podido explorar hasta el momento, pero que también aún no conocemos a profundidad. Quiero pedirles el favor, entonces, que entremos como a esta otra parte. En la parte superior derecha de su hoja, voy a pedirles el favor que ustedes se dibujen como ustedes se imaginen que quisieran ser, siquiera en los próximos 2 meses, no más de 2 meses. Voy a hacer la sugerencia de otra manera. Quiero pedirles el favor que se dibujen de una manera que ustedes se visualicen cómo les gustaría ser de aquí a 2 meses. Bien. Como siempre, algo de la tecnología me falló. Les iba a poner, vamos a ver si me funciona. Oh, parece que sí. Dame un segundito, por favor, discúlpenme. ¿Te puedo ayudar en algo, Armando? Estoy aquí tratando de abrir mi YouTube para poner una música y ya la encontré. Ok. Entonces quisiera pedirles el favor, confíen en mi experiencia hasta el momento. Cojan sus 2 manos y colóquenla aquí en su corazón, como de esta manera.
Y para que me vean aquí en su corazón de esta manera y hacen una presión amable, tierna, suave a su corazón. Y quiero también pedirles el favor que cierren sus ojos y me contesten desde su voz interior, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo es tu rostro? Las piezas que necesitas, online o en nuestra app, con Advance mismo día. Recógelas el mismo día, en la tienda el mismo día, en tu casa el mismo día. Pon tus piezas con Advance, con tu carro en Advance Auto Parts. ¿Cómo quisieras ser tú en un tiempo corto para ti, para tu familia, para tus seres queridos? Siente el contacto de tus manos en tu corazón, en tu pecho, y a través de ese contacto quiero que expandas la felicidad y el amor y la grandeza que hay dentro de ti a través de cada espacio de tu cuerpo. ¿Cuáles son todas esas cosas buenas, maravillosas que tú tienes por dar al mundo? Tu luz, tu alegría, tu fortaleza, tu experiencia. Finalmente quiero que recuerdes que eres una persona llena de habilidades y de capacidades para entregar. Repítete o explora ante ti mismo y a ti misma si en realidad quieres llegar a ser un mejor ser humano. ¿Por qué vale la pena ser mejor? Y una vez resueltas estas preguntas dentro de ti, trae tu atención nuevamente y vamos a ir finalizando. Porque ahora quiero preguntarte, sin que me lo digas, ¿cuál es uno de los máximos ideales que tú tienes en este momento en tu vida? Solo piénsalo por un momento. Como ya siento que lo tienes ahí en tu mente, ahora quiero que mires el recorrido de los 3 pasos que hiciste en esta hoja. Quiero que mires lo que pasó con los animalitos. Quiero que mires lo que pasó en tu pasado, donde pudiste resolver una situación. Y quiero que hagas como una integración de esos factores para que encuentres la respuesta a aquello que acabas de pedir, que quieres en tu vida. Lo digo de otra manera. Lo que tú deseas en este momento en tu vida está muy cerca. Está más cerca, señores, colegas, amigos y amigas, de lo que ustedes creen. Lo tienen ahí frente a ustedes en sus respectivas hojas. Ustedes lo construyeron con su inteligencia. Desde la inteligencia creativa y sutil, ahí está la respuesta a aquello que ustedes quieren. Si al final alguien tiene una duda particular, porque no me gusta dejar esto suelto, sobre todo desde el orden o el punto de vista terapéutico, pueden escribirme. Yo con mucho gusto
con mucho gusto los puedo atender y les puedo resolver o apoyar en ese proceso. Pero sí quiero que sepan que ahí en esas 3 hojitas están plasmados las claves para poder avanzar. Quiero terminar dándole las gracias y pidiéndoles disculpas. Tal vez a veces el afán mío de querer compartir un poco de este aprendizaje es muy complejo, pero en este tiempo creo que se pudo condensar ahí más o menos una generalidad para entender la importancia de lo que es la inteligencia múltiple, incluyendo la inteligencia artificial. Creo que en este momento, querida doctora y doctora Tila, estamos abiertos a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene, con mucho gusto, si está dentro de mi conocimiento y posibilidad, con mucho gusto las contestaremos. Armando, tengo en este momento 18 preguntas que se han ido dando. Bueno, 19 con la última que llegó. Voy a ir leyéndolas. Si me puede ayudar, profesor Contreras, a partir de este momento, cualquier otra pregunta que apareciera para que usted me pueda apoyar. Voy a ir dictándole al doctor Matiz las 19 preguntas que se han hecho a lo largo de la presentación. La primera, Armando, si el cerebro se puede mapear, ¿usted cree que también se puede hackear? Es una interesante pregunta. Sí y no. Depende. Mira, el cerebro, para que se entienda la funcionalidad consciente e inconsciente del cerebro como 2 funciones diferentes. Por ejemplo, cuando hacemos hipnosis clínica, la hipnosis podría supuestamente instalar cierto tipo de sugestiones y de órdenes en el cerebro o la mente de una persona, pero la mente subconsciente de la persona lo protege de aquello que no es genuino dentro de esa persona. Por ejemplo, si un hipnólogo le dice a una de sus pacientes, y ahora señorita, quítese la ropa, eso no es posible hacerlo porque va en contra del principio fundamental de quien está recibiendo el proceso hipnótico. Como el proceso de hipnosis, en este caso hablando del cerebro, tiene que ver con la mente consciente y la mente subconsciente, podemos decir que en ese caso no se podría hackear. Sin embargo, si hackear se entiende como una cuestión positiva, creo que se puede promover que el cerebro mismo desarrolle sus habilidades para traer al consciente habilidades que tiene dormidas. No sé si responde eso. La siguiente pregunta, ¿sigue vigente el concepto de inteligencia emocional? Sí, es lindo también la pregunta. Claro que sigue vigente. Asociación de inteligencia intrapersonal e interpersonal nunca se modificará. Y es una, además, a quien hizo esa pregunta, es una de las inteligencias más poderosas. De hecho, personas que nunca han tenido la posibilidad de pisar un aula de estudios, personas que nunca han podido tener como tiene Otto Jordan, un acceso a una bella biblioteca o lo que tiene el doctor Contreras en su laboratorio. Personas que pueden funcionar con otro nivel de inteligencia compitiendo perfectamente con la nuestra, que puede ser muy matemática y muy lógica, pero no sigue siendo un nivel de inteligencia. La siguiente pregunta, ¿las neurociencias es también una respuesta de inclusión de la educación alternativa en la educación superior? Totalmente. Podríamos decir que las neurociencias nos abren los espacios a entender mejor lo que por mucho tiempo hemos tratado de entender como mitos o como algo subjetivo. Nos abre espacio a entender que todo es válido y que ahora el reto es saber cómo podemos interactuar con las diferentes inteligencias. Ese ejercicio que ustedes hicieron les muestra de una manera, bueno, perdónenme, yo quería solo mostrarlo, pero como de una manera muy vaga, que cómo ustedes, cada uno echó mano a diferentes niveles de inteligencia para resolver el asunto. Y lo más lindo del día de hoy, que les queda claro a quienes lo hicieron, es que para lograr el objetivo que ustedes
van a alcanzar, van a tener que echarle mano a otros tipos de inteligencia. Y la tarea a partir de hoy va a ser explorar cuáles son esas inteligencias que tú quisieras aumentar. Sí, la respuesta es sí. Siguiente. Si las personas tenemos más desarrolladas algún tipo de inteligencia, sea esta musical, matemática, etcétera, ¿cómo podríamos determinar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? Ajá, ajá, qué bien. Hay que, Perdón, debo completar. Los test psicotécnicos funcionan para ello. ok, no necesariamente, no, los test son otro cuento diferentes. Pero la pregunta es bien interesante. Yo diría que lo más importante es entender cuáles son los niveles de inteligencia que existen y que podemos como visualizar en el ser humano. Y cuando aprendemos a hacer un listado, yo se lo digo desde mi experiencia personal, porque como ser humano, además de estar metido en el ambiente científico, yo soy un ser humano igual que ustedes, siempre me hago la misma pregunta y estoy averiguando qué inteligencia tengo, qué inteligencia no tengo, cuál me interesa avanzar, cuál no me interesa, etcétera, etcétera. Y para llegar a ese nivel, uno de los primeros pasos es aprender cuáles son las inteligencias y cuáles son como algunos de los ejemplos que yo les mostré que equivalen a cada inteligencia y tú te vas encasillando en cuál de ellas. No necesariamente todos tenemos que tener todas las inteligencias igual porque no las tenemos todos igual. Por eso todos hacemos cosas diferentes. Una pregunta sencilla al público para que se entienda esto. Quién de ustedes hace los botones de las camisas que tienen ustedes puestos? ¿Quién de ustedes lo sabe hacer? No sé quién lo sepa hacer, pero probablemente ninguno de nosotros lo sabe hacer. ¿Saben quién lo hace? La gente que tiene la inteligencia para hacer eso. Y esas personas son más inteligentes que nosotros en ese tipo o en esa función específica. Y si hacemos un paralelo entre las diferentes tareas, pues eso es lo que hace referencia a la inteligencia múltiple. Después de Gartner, ¿han surgido nuevas inteligencias y cuáles serían? Sí, me encanta esa pregunta también. Howard Gardner propuso un modelo de 12, pero realmente después de que se ha avanzado en las neurociencias, se ha encontrado, por ejemplo, como, o sea, casi que se empieza a clasificar como otro tipo de inteligencia, la inteligencia creativa, la inteligencia, eh, mm, la inteligencia colectiva que les dije, por la misma nueva del corazón y del cerebro. Y hay otra inteligencia que la denomina inteligencia cooperativa. Entonces, sí, sí se han ido desarrollando en el sentido que no es que no, uno podría sacar una lista de palabras inventadas, inteligencia, yo qué sé, inteligencia culinaria, inteligencia eh, de obra o inteligencia mampostería, no sé, se podrían, pero no es eso, sino se han mencionado porque se ha empezado a comprobar que funcionamos o tenemos centros más específicos para determinado tipo de inteligencia que nos destacan más a unos que a otros en ese nivel. Sí, la respuesta es sí. Ok, siguiente. Cada persona tiene tiene su propio poder magnético. ¿Cómo influye este poder magnético en el liderazgo de los grupos? Ah, hermosa pregunta, pero yo le cambiaría a esa pregunta el término poder magnético. Las personas tenemos un campo energético. El poder lo tenemos internamente para modificar la manera como se proyecta ese campo energético. Si una persona no desarrolla un poder de modificación de esa energía, su campo energético vibrará en otra sintonía. Es como que el campo energético bueno, digámoslo, está aquí y el campo energético no muy bueno está aquí. Si queremos equipararnos igual, tenemos que subirlo para vibrar en la misma sintonía y es como cuando estamos bailando. Yo estoy bailando contigo, estoy bailando aquí, pero yo no puedo bailar contigo si estoy bailando asá. Entonces, es como un paralelo. Entonces, el campo energético se puede mejorar con algo muy lindo también que se llama ejemplo. En facilitación,
desarrollamos, por ejemplo, una competencia que tiene que ver en cómo ejemplarizando, o es decir, una conducta o una forma X de realizar una tarea puede ser más productivo que enseñarla o que imponerla, obviamente. Entonces, los campos energéticos influyen y se modifican, pero a partir de sí mismos. Y se agrupan y se colapsan cuando las ondas se equiparan y se atraen. De lo contrario, a veces uno encuentra en un grupo como que una persona, pero ¿por qué esa persona no se integra? Siempre se rechaza, siempre se rechaza. Bueno, su campo bioenergético puede estar vibrando en otra frecuencia. Uh-huh. ¿Qué del cerebro abdominal, tal como la consideran las culturas orientales? ¿Qué se aplica mucho en la medicina oriental? Perdóname, pero casi no entiendo la pregunta, no la entiendo. Dice, ¿qué del cerebro abdominal, tal como la consideran las culturas orientales? Sí, ¿Qué se aplica mucho en la medicina oriental? sí. Es como una afirmación lo Sí, último, sí, por sí, cierto. sí. Está incluida dentro de la inteligencia corporal o kinestésica, que es las personas que hacen un gran afianzamiento a través de su cuerpo y alineación energética y que desarrollan este tipo de inteligencia, que tú la persona la puede chequear. Yo tuve que hablar muy rápido, me disculpan por eso, pero ahora me entienden. Está clasificada dentro de la inteligencia corporal o kinestésica, ella la puede averiguar. Uh-huh. Ujú. Pero es decir, ¿Qué? para que no quede en el aire la respuesta, sí existe, está clasificado. Y también no se dejen confundir, a veces las nominaciones pueden variar un poco, pero hacen referencia a lo mismo. Por ejemplo, también se conoce como inteligencia visceral. Entonces, no se dejen confundir. El Ajá. término es lo de menos, le importa el concepto. Ok. El siguiente. ¿Qué relación existe entre la inteligencia artificial y la cibernética? Ok. La inteligencia cibernética podríamos decir que está incluida dentro del paquete de inteligencia artificial. Luego, la inteligencia cibernética es una de las ramas de la inteligencia artificial. Ok. Voy a juntar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la mente? La siguiente, ¿cuántas mentes tiene la persona? Ajá. Gracias por esa Esas dos. Bueno, sí. Gracias por esa pregunta tan profunda y tan complicada. Pero me encanta que la hagan porque siempre existe eso. Como lo dije anteriormente, la mente es la función del cerebro. Por ponerlo en un paralelo, la audición es la función del oído. La mente, por consiguiente, en algunas autorías, se entiende como una mente consciente y una mente subconsciente. Dos tipos de mentes diferentes. La mente consciente rige una serie de patrones y cuestiones básicas como lo que estamos haciendo ahora. Pero cuando tú te duermes, por ejemplo, y alguien entra calladito a tu habitación y se para al lado tuyo sin decirte nada, ¿por qué te despiertas? En este caso, la mente subconsciente es un ejemplo de los muchos millones que hay. Ella te protege. Entonces, la diferencia es en el término de las funciones que realiza, pero también en términos de la ubicación que tiene en la neurofisiología y también en términos del poder que tienen de permitirnos hacer cambios. Freud decía, el gol máximo de la terapia es poder traer a la mente consciente los elementos básicos del subconsciente. Y a mí me encanta eso porque cuando yo les dije hoy a ustedes, ahora ya podemos hablar más como amigos y más en casa. Ese jueguito de hoy de escribe en la parte superior de la hoja, en la parte inferior de la hoja izquierda, y después ir a la parte superior de la hoja derecha, no tenía más que la función, la estrategia de distraer la mente consciente para poder trabajar con la mente subconsciente de ustedes. Por eso les pedí el favor que lo hicieran, porque el regalo era para ustedes y porque
funciona es solamente para cada persona, no es un ejercicio de grupo. Y eso nos permite hacer una gran diferencia en cuando hacemos, pero este bobo, ¿por qué nos pone a dibujar animalitos? Yo que soy un profesor de 40 y de 50 años de experiencia, y yo dibujando animalitos a esas alturas de mi vida. Bueno, son como los trucos para trabajar con esa mente. Lo, lo que hace fascinante el que entendamos y el que no entendamos muchos de los procesos que nos pasan y nos suceden como seres humanos. Ok, las siguientes preguntas. Entonces, doctor, ¿es cierto que la existencia del aura de la persona? Sí, el término, yo vuelvo y les digo que hay que tener mucho cuidado con el término. Yo, por ejemplo, si estoy en una conferencia con los colegas, jamás les diría que el aura, porque seguramente me van a matar a piedra. Pero a mí no me interesa el término. El término es lo de menos. Sabemos que hay un campo bioenergético y también se sabe ya desde hace varios años, desde más de 30 años, los rusos, los checos, lograron desarrollar cierto tipo de tecnología con la cual se divisa y se detecta la bioenergía del campo eh, del ser humano. Si ustedes hacen esto sencillo, así de simple, como hacer esto sin frotarse la mano, háganlo un momentito así. Hacen esto como moviendo sus manos, pueden sentir cómo se reactiva el sistema energético. ¿Y saben por qué pasa? Porque es como si yo meto la mano en un poco de agua y empiezo a sacudirla, el agua se mueve. Lo mismo pasa con la energía, tú la puedes mover y de todo. Y vas a encontrar con gente que te hace así, gente que te hace así. Y en realidad estamos exponiendo o estamos liberando o estamos recibiendo algún tipo de energía. Somos seres 100% electromagnéticos. De hecho, ahora hablamos de una nueva área que es la neuroplasticidad cerebral, área que me encanta, que los invito a que la exploren. La neuroplasticidad cerebral se fundamenta mucho en el concepto del cambio de bioenergía. Claro, tiene otros componentes de orden bioquímico y anatómico y estructural, pero tiene que ver mucho también con la energía y cómo la podemos cambiar. Por eso yo sí creo que tenemos la esperanza de cambiar este mundo, pero entre todos. Siguiente, Armando. Si somos un sistema energético, ¿por qué a veces no se puede ver más alternativas de solución? Sí, señora, o sí, señor, quien hizo esa pregunta. Qué maravilla de pregunta. No vemos soluciones porque a veces nos quedamos atrapados en el consciente, en la mente racional. Miren, yo tengo una frase que me encanta y siempre la enseño en los procesos, digamos, las personas que hacen tanatología o personas que trabajan en situaciones críticas o personas que se encuentran en extrema dificultad, y es así de sencilla. Cuando en la mente consciente se acaban las alternativas, en la mente subconsciente renacen las esperanzas. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, es simple. Entre más nos quedemos dentro de una caja, menos opciones vamos a tener de ver el mundo exterior. Y uno preguntaría, ¿y cómo me salgo de esa caja? Así tal cual. Nos salimos de la caja cuando escuchamos a otros, cuando aprendemos de otros y sobre todo cuando entendemos que no nos la sabemos todas. No sé por qué los seres humanos tenemos esa tendencia de creer que la sabemos todas, de que tengo toda la razón, de que es lo que yo sé, esa es la forma como es. Yo nunca he entendido eso porque a mí me parece tan fascinante entender que otras personas piensen bien diferente a lo que yo pienso y poder co-crear como ideas que se extienden allá. Y esa es una razón. Tristemente, a veces el egoísmo es la respuesta a tu pregunta. Siguiente, ¿qué opinas sobre la metafísica? ¿Recomendaría su estudio? Me encanta la metafísica. Pienso que la metafísica es una forma como podemos salirnos de la caja.
Porque la metafísica nos enseña básicamente a ver más allá de lo que vemos. El problema con la metafísica es que a veces o no la han sabido explicar o a veces se cae como mucho en el fanatismo y como que se cae mucho en la parte filosófica, pero a mí me encanta porque hemos ido aprendiendo que muchas de las cosas que se consideraban como mitos y como solo teoría, en todo lo que les mostré hoy, que medio sonó al comienzo un poco medio aburrido, tiene que ver el sustento científico y la realidad con la que contamos que nos permite hablar hoy con más franqueza acerca de estos temas y por consiguiente con más y más esperanza para cada una de nuestras vidas, la vida de sus hijos, la vida de su familia, la vida de sus pueblos y sobre todo la vida tuya. Entonces piensen en eso. ¿Qué es la regresión en parapsicología? La persona que me hizo esa pregunta me debe odiar, pero le voy a contar una cosa. No, yo me especialicé y una de las cosas que yo hago es hipnosis clínica y neuroplasticidad. Cuando uno aprende hipnosis clínica, hay un área de la hipnosis clínica, como cuando uno estudia medicina, se hace experto en oftalmología, en ginecología, etcétera, etcétera. En hipnosis clínica hay un área que es la regresión. Y la regresión tiene que ver con llevar la persona a un estado de vidas pasadas. Yo personalmente, y que esto quede muy claro, yo personalmente no entiendo eso, no me gusta, no gasto mi tiempo en nada de regresión porque siento que tenemos suficientes problemas que no hemos resuelto en la vida presente para entrar en un tema que me parece supremamente confuso como es el de otra vida, de otra existencia. Por consiguiente, a mí me llaman los pacientes y me dicen, no necesito que me haga una regresión. Siempre que estamos en una reunión social tomando unos tragos y que la gente sabe que hace, no es que... La primera pregunta, yo quiero ir a su consultorio para que me haga una regresión. Yo le digo, desmóntese de ese burro y sáquele la silla porque yo no hago regresiones. No me convence, no lo entiendo, no le encuentro utilidad terapéutica y eh, no lo puedo explicar, ni siquiera lo puedo explicar. Ok, siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre mente colectiva y conciencia colectiva? Uh-huh. Sí, expresiones como aparentemente similares, pero la mente colectiva, si la tomamos desde el punto de vista, teniendo en cuenta que la mente tiene dos dimensiones, si la tomamos desde el punto de vista racional, es algo que puede ser acordado, como esto que está haciendo el profesor Atila, reunir un grupo de personas, hacer un consenso, hacer un acuerdo y crear una conciencia colectiva respecto a algo determinado. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es algo que no necesariamente es tangible físicamente, pero que se siente, se va obteniendo a partir de la información que se va almacenando en la mente subconsciente. Por ejemplo, el coronavirus. Si la gente no tiene elementos racionales, o sea, la mente consciente, suficientemente fuertes y claros, lo más posible es que todo lo que está recibiendo información, entre comillas, basura, y que está registrando en su mente subconsciente, va generando un ruido, va generando un ruido. La gente se llena a veces de terror irracional o pueden estar creando información inexistente y se crea como una ola de X o Y estado emocional. La subconsciencia colectiva es muy poderosa y puede hacer tanto beneficio como bastante estragos. No sé si contesta eso la pregunta. Ok, mi última pregunta en mi lista, querido Armando, es, ¿el cerebro piensa, doctor? ¿Ama? ¿Hace todo? Bella pregunta. El cerebro es un estúpido. El cerebro fue algo que lo omití hoy en la conversación porque no alcanzamos. El cerebro no te distingue entre lo que es real y lo que es irreal. Esa es una magnífica
y una terrible noticia. Es la relación que existe entre lo objetivo y lo subjetivo, con una gran diferencia, que lo subjetivo y todo lo que tú crees en tu mente es mucho más poderoso que la mente racional. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que el cerebro no piensa. El cerebro recibe toda la información, la capta y la acomoda como puede, en la parte consciente, en la parte subconsciente, lo que sea. La persona hace uso de eso. Pero la habilidad que tenemos los seres humanos de hacer uso de esa imaginación, de esa creación, de esa producción, es lo que hace que el cerebro trabaje en una u otra forma. Por ejemplo, ustedes están viendo una película, ustedes saben que una película es algo de mentira, pero la película es triste y usted termina llorando. ¿De dónde salió eso? Es una creación que tú haces en tu interior, en tu ser interior, a partir de un estímulo exterior. Pero tú podrías controlarte y en lugar de llorar, podrías estar muerto de la risa, como he visto mucha gente. Para una película de terror y en lugar de estar asustados, están muertos de la risa. La realidad subjetiva es mucho más potente que la realidad objetiva, en este caso, que es ver la película. Con Entonces, eso he terminado mi lista, querido Armando. Creo que el profesor Contreras tal vez tiene alguna más. Vamos a ver. Ya, me dice que está sin micrófono el ¿Sí? profesor Contreras. A ver, hay algunas más, creo. Me está pasando el profesor Contreras. Ya. A ver. Preguntas. Dunia, las tengo las Ya. preguntas. Ya Ah, estoy con ya. audio. Qué bien. Sí, profesor, las preguntas que vinieron a continuación son las siguientes. Una de ellas, ¿qué hay de la meditación como la del yoga, por ejemplo? sí, excelente. La meditación, como la del yoga, está incluida dentro de dentro de la inteligencia corporal. Aprender a hacer meditación es aprender a respirar y en consecuencia cuando aprendemos a respirar estamos regulando las cargas energéticas o el biorritmo del organismo. Si tenemos en cuenta que el corazón es un órgano como todo lo demás eléctrico, cuando aprendemos a respirar, esa regulación eléctrica nos permite armonizarnos con el contexto eléctrico que tenemos y de allí que vienen los resultados del beneficio de que nos sentimos bien, de que nos sentimos agradables. Pero miren qué pasa, por ejemplo, con eso de la yoga. Una persona que hace yoga, que se siente feliz, que está tranquila, puede fácilmente juntarse con una persona tóxica en la oficina o en el carro o en el tráfico de la calle y en un momento se rompe la conexión. De allí la importancia entonces de entender lo que hemos hablado. Todos co-creamos, podemos co-crear una buena energía o una energía regular o una energía tóxica, pero es decir, es existente, es válida y muy productiva. Ok. Preguntan, ¿cuál será el papel del humano en el 2100 cuando las máquinas superen al hombre? Sí, es wow. Ustedes tienen unas preguntas increíbles. Yo les cuento, mira, ¿cuál será el papel? Yo espero, doctor Contreras, yo espero que no seamos esclavos, porque la tendencia es a cada vez más tecnología, más tecnología, más tecnología. Yo personalmente no me opongo a eso, pero la tecnología ciertamente nos está desplazando como seres humanos. Y yo no tengo claro cuál va a ser el panorama cuando estemos totalmente robotizados al ritmo que vamos. Pero como les mostré anteriormente, ya hay un par de científicos que están hablando y están haciendo sus hipótesis de que posiblemente al 2100 seamos esclavos de tecnología. Lo último para completar esa pregunta, mi esperanza dentro de mi ignorancia de estos temas es que yo no vislumbro por ningún espacio de la inteligencia artificial desarrollo de sentimientos, ni desarrollo de creatividad, ni desarrollo de empatía, que en la lista de desventajas que yo presenté en esta charla tan rápida no pude detenerme, pero está todo eso. Y hay unos elementos de la inteligencia artificial que yo considero jamás
nos podrán superar a nosotros. Ok. Este, a ver, ¿qué actividades se puede realizar para tener pensamientos y actitudes ahora que estamos con mucho miedo al virus? Sí, nosotros lo llamamos cómo podemos entrar al programa de dieta de pensamientos positivos. Bien, echándole mano a la mente consciente. Echándole mano a la mente consciente es como cuando tú coges un caballo y lo amarras en el árbol para que no se te vaya. Estar consciente de lo que pensamos, eso a mí me han criticado mucho y yo entiendo eso, no me han criticado pues o me han puesto como reto. A mí siempre me dicen, ah, doctor, es que es muy fácil y muy lindo decir todo lo que usted dice, pero ¿cómo se hace? Bueno, tiene que ver mucho con neuroplasticidad y tiene que ver mucho con la pregunta que ustedes me están haciendo. Tiene que ver con echarle mano y ponerle mano fuerte al consciente de cada uno de ustedes. ¿Cómo es posible que usted se levante por la mañana y lo primero que diga es, ay, qué jartera de día? Cuando tú oyes y sabes que dices eso, si tú que me estás escuchando hoy en esta charla, sabes que puedes corregirlo, pues haz el intento y ensaya. Hoy, yo acabo de decir esto, voy a corregirlo. No, mira qué día tan bonito, me puede servir. Hoy voy a aprender algo nuevo. Echarle mano al cerebro y encajarlo. Acuérdese que el cerebro es como un loco. Hace y está ahí como quiera, funciona. Lo primero que salga, pero tú lo puedes corregir. Tú lo puedes educar. Entonces, yo le sugiero, así he aprendido yo algo, yo le sugiero es cuando tú sientes que piensas algo que es tóxico para ti, un pensamiento negativo, un sentimiento contra alguien, cámbialo, cámbialo a la fuerza. Déjame, les pongo un ejemplo. Eso lo aprendí yo hace muchos años. Un día yo estaba en el carro y una señora vino y me tiró el carro de ella encima. Y ella me tiró el carro encima y a mí me dio mucha rabia y yo le empecé a decir, esta no sé qué, si sé cuándo, le dije groserías y le dije de todo y pensé mal y golpeé el carro y de todo. Y yo dije un momentico, cálmese. Y engrané, me acuerdo mucho que esa fue la vez cuando empecé a formatear mi cerebro. Y dije, no, ¿qué tal que esa señora no me quiso tirar el carro? ¿Qué tal que esa señora vaya corriendo a su casa porque se le está encendiendo la casa? ¿O porque un niño de ella se le cayó del segundo piso? ¿O porque el esposo está en una emergencia? Pobrecita, yo lo que debí fue darle paz. Ojalá que le vaya bien, ojalá que siga y que funcione y que alcance lo que quiera. Estoy dando un ejemplo aparentemente tonto, pero siempre es así. Encaja tus pensamientos y formatéalos en una versión donde se vuelvan productivos. Eso lo podemos hacer cuando se nos dé la gana. Ahora, si a ti no se te da la gana, pues no lo haces. Miren, yo no sé si usted está dando cuenta del fondo que yo tengo hoy aquí. Quiere decir transformación inteligente. Transformación inteligente quiere decir que cada persona se transforma con su propia inteligencia. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. Ustedes hoy tuvieron la oportunidad de esta maravillosa sesión. Aprovechenla y hagan una transformación pero inteligente, que es que ustedes participen. No esperen que le caiga del cielo. Eso no va a suceder. No esperen que pase el tiempo, que es que yo con el tiempo cambio. Eso no existe. Tú cambias cuando tú formateas y aprendes a rediseñar en tu cerebro. Háganme caso con esa sugerencia, con todo corazón se las doy y verán que les va a funcionar. ¿Cómo les cambia su vida? Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo se mide el grado de inteligencia? Bien, lo dije antes también y lo vuelvo y lo repito, no se puede medir en realidad. Hay test que te permiten para hacer digamos, una cuantificación de ciertas habilidades y ver cómo respondes a ciertos niveles de acuerdo a los intereses del test. Pero, como les dije, al haber una diferencia de inteligencias y una múltiple variedad de inteligencias, es muy, muy difícil, no la podemos medir. ¿Cómo mides tú la inteligencia que tiene una persona que nunca ha aprendido a leer? ¿Cómo mides tú la inteligencia de una persona que es con limitación física y que hace deporte de alto extremo? O sea, hay variables bien interesantes que no te puedo decir que se puede medir como tal, no. No,
La podemos ver, la podemos detectar, la podemos apreciar, nos podemos beneficiar. Medirla, cuantificarla por algunos estándares en algunas líneas, mas no como inteligencia como tal. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál la diferencia entre inteligencia, conocimiento y experiencia? Sí, esa está bien, esa pregunta. La experiencia es, digamos, todo lo que se acumula, bueno o malo. Y esto que me parece muy interesante para que todos aprendan, jamás se borra. El cerebro no funciona como un computador, que tú les pichas delete y borró. Jamás se borra. La experiencia siempre estará. La experiencia la podemos olvidar temporalmente, ocasionalmente, eventualmente e intermitentemente. La experiencia. El conocimiento. El conocimiento se adquiere. Se adquiere a través de la experiencia que ya les hablé y de los nuevos inputs que se reciben de las diferentes vectores según seamos abiertos o cerrados. Por eso les decía, abran su mente, sálganse de su caja, vean más allá y así aumentará su conocimiento. Ustedes pueden ser muy buenos profesores en matemáticas, en fisiología, en anatomía, yo no sé, en sus diferentes áreas. Pero hay muchas cosas que ustedes no saben. Yo se los digo porque a mí me pasa lo mismo. Yo no sé ir a sembrar una papa. Yo no sé cómo se hacen unos zapatos. Por enumerarle miles de cosas que yo no sé. Entonces, abrimos el espacio al conocimiento a través de los inputs. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia es el uso del conocimiento y de la experiencia al servicio propio. Recuerden que la inteligencia viene de la capacidad de elegir, de la capacidad y de la habilidad de tomar las mejores decisiones. ¿Las mejores decisiones para quién? Para usted. Entonces, hay 3 niveles bien diferenciados de conceptos. Excelente. Preguntan, ¿y qué del cuarto cerebro? ¿Podría comentarnos algo sobre ello? No, no podría comentar nada de ello. No sé de qué se trata del cuarto cerebro. Ok. ¿Cómo se relacionan las inteligencias con los chakras? Ajá. De todas las maneras que no se pueden imaginar. Cada movimiento, cada situación que impacte tu vida está impactando el cuerpo energético de una persona. En consecuencia, el uso de las inteligencias permite la alineación energética de esos centros también que son fisiológicos y centros de energía o permite, como en un carro, cuando las ruedas están caminando por todo lado, la desalineación del sistema. Respuesta, es una relación directamente proporcional, energía con el uso de la inteligencia. Si usted toma malas decisiones y tú tienes una respuesta triste o desagradable por esa mala decisión, el campo bioenergético obviamente se altera. Ok. La siguiente está interesante. Cuando uno sueña, ¿qué mente la activa? Sí, maravilloso. ¿Qué me contesta eso? Ya lo debían saber. ¿Qué mente está trabajando ahí? La mente subconsciente. No es la mente consciente, porque cuando estamos en conciencia, estamos en un estado que es alfa. Cuando estamos dormidos, entramos en un estado que es beta, más abajo, y llegamos a otro que es casi delta o teta. Entonces las frecuencias son diferentes, por eso funcionamos en manera diferente. Quiero decir, cuando estamos dormidos, todos los sueños, por ejemplo, son información que está moviendo allí el inconsciente. Generalmente, los sueños, cuando los estudiamos desde su significancia, lo que son o lo que representan
es metáforas relacionadas con la existencia humana. No son adivinaciones. Yo quiero dejar eso muy claro, porque no es decir que, ay, que venga y que me adivine, que yo quiero que me adivine este sueño. Los sueños tienen una importancia en el sentido de los mensajes que tienen. ¿Cuántos de ustedes se han estado durmiendo y han estado imaginándose que están con ganas de orinarse, que están muriéndose de la gana de ir al baño y se despiertan y tienen que pararse a hacer al baño? Bueno, estaban soñando esa horrorosidad de que necesitaban ir al baño porque su cuerpo físico y su cuerpo racional, su cuerpo consciente, no les está dando esa información, pero la mente subconsciente, que además es la gran protectora, te está dando la información. Muchas veces está dormido y usted está soñando que va caminando por el desierto del Sahara, muerto de la sed, ávido de un vaso de agua, y lo que está pasando es que la mente subconsciente le está diciendo, oiga, bobo, despierte de que tiene sed, levántese en la nevera y tómese un vaso de agua. Entonces, como por darles un ejemplo, conclusión, mente subconsciente y los sueños son información metafórica que los seres humanos podríamos valorar más de lo que creemos. Ok. La última pregunta es, ¿qué inteligencia ha utilizado usted en esta su exposición para motivarnos totalmente? Al que me hizo esa pregunta, yo se la devolvería a todos ustedes. ¿Qué inteligencias creen ustedes que yo utilicé? En serio, contéstenme en algunas. ¿Qué creen que cuál inteligencia utilicé? Sálganse de la caja. Bueno, Dunia, ¿tenemos respuestas o las contestamos? Bueno, ahí dicen varias, ¿no? Dice inteligencia emotiva, intuitiva, emocional, colectiva, en resumen, de todo. Exacto. Hice un salpicón de algunas, no todas, porque no utilicé mucho, por ejemplo, la inteligencia deportiva, Ah, bueno. pero básicamente utilicé inteligencia interpersonal, inteligencia emocional. Utilicé, aunque ustedes no lo crean, inteligencia intrapersonal para apoyarme a mí mismo. Utilicé inteligencia analógica y matemática para poder presentar ese tema tan aburrido. Utilicé inteligencia espacial cuando les pedí a ustedes utilizar sus dibujos y etcétera, etcétera. Utilicé inteligencia emocional para lograr empatía. ¿Se quieren ir ya para su casa? Ya casi se quieren ir. Pero la combinación, digamos, que de inteligencias te deja ver como una respuesta, digamos, dice, wow, como que me gusta esto y todo. Espero que haya respondido la pregunta. Yo creo que sí. Un par de preguntas más que han aparecido. Dice, ¿qué hay sobre ese dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo? Es una expresión que si lo vemos desde lo positivo, que prefiero verlo desde lo positivo, no va a hacer ningún análisis negativo, tiene un gran valor porque realmente la grandeza de un ser humano, cualquiera que sea, es su experiencia, más no es su título. La grandeza de un ser humano es todo el background que reside en su mente subconsciente y no necesariamente el rótulo que tiene en el neocortés en la mente consciente. La grandeza más maravillosa que tiene un ser humano es el océano en el cual puede sumergirse para encontrar sus propias respuestas que las tiene confundidas y desconocidas, mas no está en la parte consciente donde está metido en una caja. Eso te puedo decir respecto a ese refrán. Excelente. Bueno, y esto otro dice, ¿es verdad que las mujeres son más intuitivas que los hombres? Lo que es verdad es que las mujeres se han dedicado a tener, digamos, como más cuidado de ciertas cosas que aparentemente los hombres no hacen. Creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero quiero ir más profundo a esta respuesta. No es que las mujeres tengan más o menos que
o los hombres. Quiero partir del estándar de que todos como seres humanos contamos con los mismos recursos, con la misma anatomía, con la misma neurofisiología, lo que nos pone en una escala de igualdad bastante clara. Pero ¿por qué sí hay esas variaciones? Porque no hay dudas que las mujeres son más intuitivas, que las mujeres son más cariñosas, que las mujeres son más amables, que los hombres somos más tiernos, etcétera, etcétera. Eso todo es verdad. Pero ¿por qué? El porqué de eso es como cuando les mostré al inicio también una tríada de varios círculos donde le decía que la inteligencia se construye a partir de modelos sociales, y esos modelos sociales no son más que las propias construcciones que hemos hecho a nivel comunal. Por ejemplo, en algunos países las mujeres nacieron, crecieron y aprendieron que tienen que taparse el rostro. Eso es algo que aprendieron, y si usted trae una mujer de esa a un país como Bolivia, se va a sentir toda fuera de contexto, se puede sentir pecadora, se puede una serie de cosas diferentes. Estoy trayendo ese ejemplo para que se vea la fuerza que tiene una construcción social. Entonces, las construcciones sociales son todas aquellas creencias o todos son esos contextos que hemos armado nosotros mismos en torno a ciertas situaciones o especies, en términos de género, como decir que la mujer es más débil, que la mujer es más suave, que la mujer es más amorosa. Pero eso no es cierto. Hay hombres que son más débiles que las mujeres, hay hombres que son más amorosos que las mujeres, hay hombres que son más tiernos que las mujeres y viceversa. Entonces, hay que tener diferencias en que la naturaleza de los seres humanos difiere a los contextos donde esa naturaleza se ve englobada. Es diferente. Ok. Otra pregunta es, la programación neurolingüística, ¿de qué manera colabora a las inteligencias múltiples? Wow, de muchísima manera. Si yo tuviera poder en el mundo, obligaría a muchas de las personas en este planeta a que hicieran un curso de programación neurolingüística. Si eso le ayuda a responder un poco. La programación neurolingüística está inmersa en buscar que las personas aprendamos a establecer otro tipo de programaciones, y tiene que ver mucho con los que les decía ahora, de meter el pensamiento, ponerlo en una cajita de fuerza y enseñarlo a caminar guía. No aprendemos eso porque, bueno, no hemos tenido tiempo en la vida a aprender de todo. Ustedes, señores profesores, colegas míos, se han dedicado a un área y seguramente son unos duros en esa área y aprenden eso. Y a veces no nos queda el tiempo para aprender otras cosas o no decidimos aprender otras cosas, pero la programación neurolingüística es algo que es altamente recomendado para avanzar en todas las áreas de crecimiento del ser humano. Y sería interesante que hablaran con la doctora Dunia, porque casualmente nosotros tenemos un programa con ellos en Bolivia de, de este tipo de capacitación, que es bien, pero bien, primero que todo, me disculpan el término, es súper emocionante, es súper atractivo. La utilidad y la dimensión a la que lleva una persona con programación neurolingüística es supremamente notoria. Así que si tienen espacio para esto, esto es algo que vale la pena incrementarlo, ponerlo ahí en la agenda de vida. Y es relativamente accesible, pues no es tan, digamos, tan complejo, ni requiere tantos años de estudio, pero sí, claro, requiere disciplina, entendimiento y tener unas bases, digamos, científicas suficientes. Ok. La otra pregunta es, ¿los sueños predicen? Eh, yo les digo una cosa, honestamente, como amigo, como colega de ustedes y como clínico también. Yo no me atrevería a decir que los sueños predicen en este momento de acuerdo a lo que sabemos de las neurociencias. No me atrevería a decirlo así enfáticamente porque no lo podría comprobar científicamente. Pero déjenme decirle, hay tantas cosas que no sabemos y que existen y que pueden existir, así que no lo descartemos. Pero en este momento no podría decirte sí, porque no tengo cómo explicártelo, luego no caería en una difamación.
pero vemos muchas cosas supremamente sorprendentes. Por ejemplo, hemos aprendido un poco más de la telepatía, hemos aprendido un poco más acerca de la hipnosis, hemos aprendido un poco más acerca de física cuántica. Y esto nos abre espacios para entender algunas otras cositas y hemos aprendido también mucho del sueño, pero no necesariamente tener el sueño como una predicción. Por ejemplo, si me permiten contarle algo emocionante respecto al sueño, los antepasados que trabajaban mucho en base a sueños, quizá los que soñaban tuvieron las experiencias de lo que soñaban. No sabemos en qué forma o cómo o lo crearon ellos dentro de su mente, pero al tenerlo en un sueño permitían ponerlo en el presente y en el consciente a sus allegados, lo que lo convertía como en una forma de predicción. Digamos, hablando de épocas antiguas donde se utilizaba el sueño como un elemento de avanzar, pero no necesariamente ahora. De hecho, soñamos cosas rarísimas y ese es un área por demás, doctor Contreras, que es fascinante porque eh, entender lo que hay detrás de un sueño es increíble y todo lo que nos brinda, sobre todo, aprender lo que hay detrás de un sueño. Entonces, bueno, no, eso como para responderles. Ok. Este, complementando con eso, ¿no será que a veces las personas tenemos algunos problemas o se nos queda metido, digamos, el haber identificado un problema y estamos con eso y vamos a dormir y en el sueño lo resolvemos el problema, pero ahí está trabajando la mente subconsciente y al día siguiente uno despierta, pucha, encontré el problema, en mis sueños me lo dijeron, pero no es tan así, ¿no? No es tan no, sí, no es tan exacto, pero sí es una clave, sí es una clave. Si le pusiéramos más atención, posiblemente encontrábamos las respuestas. Mira, Juan, el asunto aquí es entender que la mente subconsciente, solo para que ustedes me entiendan, y pueden revisarlo en la literatura para confirmarlo. La mente subconsciente gobierna y rige el ser humano en un promedio del 87%. Y la mente consciente, el 13%. Como les digo yo cuando estamos en clases de neurociencias, el subconsciente es, miren, el gran jefe. Yo amo el subconsciente. Y además es muy jodido. Él no es tanto como el consciente que se accesa muy fácilmente. Hay que ponerle trucos y hay que saberlo manejar para que se deje acaramelar y para que le bote a uno la respuesta. Pero el consciente es una genialidad de nuestra creación. Tú estás en un problema y dices, deje, yo cómo me acuerdo de esto que yo hice, yo cómo hice. Y estás en la mente consciente, cómo hice, ¡pum! De repente la mente subconsciente te lo bota al frente porque él lo tenía, ella lo tenía. Y gracias al esfuerzo y algún truco que tú haces, lo traes al presente. Luego, en la mente subconsciente hay mucha información de la que hay que aprender. Y todo eso lo podemos nutrir, vuelvo y les digo, cuando salimos de la caja, cuando aprendemos un poco más, cuando nos asumimos esos riesgos y cuando decidimos ponerle rienda firmes a esos pensamientos o a esas necesidades negativas si tienes cargo de gobierno, que nos gobierna. Ok. Y la última, yo creo que para terminar, una pregunta mía. A veces he notado, por ejemplo, que de repente uno está conduciendo por un lado, por donde siempre va, pero tenía que ir a otro lado y al final se va. Y ahí es cuando decimos, estoy trabajando en modo de piloto automático. Sí, gracias también por esa pregunta. Estabas en trance. ¿Qué quiere decir? Ese es un buen ejemplo relacionado con los sueños y con toda la temática que hemos hablado. Quiere decir que tu mente consciente estaba pensando cómo voy a pagar la luz, cómo voy a hacer para pagar la cuota del carro. Entonces, tu mente consciente está tan ocupada con eso que tú arrancaste a manejar y no sabes cómo vas a manejar ni para dónde vas. Y la mente subconsciente te maneja y te lleva. Explica te da respuesta a tu inquietud. Claro, claro que sí. Ajá. Pero Y eso, así es muchas veces en diferentes escenarios de la vida. sí, a veces pasa eso. Ok, Así.
Sí, Esas son todas las preguntas que había hasta ahora. Bueno, no hay más. La gente está muy contenta, muy alegre y muy agradecida a usted, profesor, por todo lo que nos ha transmitido en esta noche. no, estoy feliz. Bueno, para terminar, les mando mi corazón primero. Segundo, espero que sea de verdad útil para ustedes. Y tercero, quiero ofrecerles a través de la doctora Dunia y a través de nuestra organización en los Estados Unidos, que es esta de transformación inteligente. Si ustedes necesitan algo, requieren algo, estamos dispuestos a construir para ustedes material, cursos, certificaciones en diferentes áreas que les puedan apoyar su trabajo, para ustedes, para su familia. Entren a la página que está allí en esta background y denle solamente al regístrese. Y ya al hacer eso, pueden hacerme consultas con mucho gusto, lo que les podamos resolver, lo que les podamos ayudar, con todo y con todo gusto estamos dispuestos. Agradezco la oportunidad que me dieron de crecer con ustedes y de haberles conocido. Le agradezco a Paz, a Naín, a Tila, Contreras, algunos de los que veo, que alcanzo a ver aquí, voy a ver si puedo verlos a todos, para darles muchas y muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, querido doctor. Voy a abrir los micrófonos en este momento. Vamos a darle un aplauso al doctor. Puede encender sus micrófonos, por favor. Muchísimas gracias. Muy bueno, muchísimas gracias. Excelente. Maestro, consciente. Felicidades. Gracias. Gracias. Excelente, excelente. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias, muy linda la conferencia. Gracias. Buenas noches. A ustedes. Lo podríamos Gracias, buenas apuntar. noches. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Escuchando sobre el tema. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Esperamos que no sea la última vez que podamos tener la interacción. Perdón. Excelente. Oigan, quiero agradecer al doctor Matiz por haber estado con nosotros. Gracias, doctor Matiz. La verdad que ha sido un honor. Espera, repite, no te escuché. Quiero agradecerle, doctor Armando, por haber estado con nosotros, por haber aceptado. Apaguen micrófonos. Sí, voy a cerrar los micrófonos un minutito, apagarlos. Listo, silencié los micrófonos. Gracias, querido doctor. Y como ya le había comentado, estamos haciendo con la doctora Dunia este siguiente programa que viene. El siguiente programa lo estamos organizando con la doctora Dunia y ya vamos a estar comprometiéndolo si tiene tiempo a estar con nosotros. Excelente, muchísimas gracias. Estimados profesores, muchas gracias. Prometo ir al peluquero mañana porque estoy muy clinudo. Gracias a todos. La verdad que, mira, hasta el profesor Alfredo Roa empezó a peinarse. Bien, profesor Alfredo. Muy bien. Oiga, les agradezco mucho a todos. Mañana nos vemos a las 7:30. Ya saben, la previa de la conferencia. Y mañana está con nosotros, ay, no me acuerdo, denme un minutingo, ahora le digo. Mañana está con nosotros desde Colombia. Es John Jairo Castro Maldonado, nos va a hablar sobre educación por competencia en entornos virtuales. Él trabaja hace más de 15 años en Colombia con el tema de el enfoque por competencias y es su especialidad, así que ya está comprometido. Mañana tenemos de Colombia a nuestro conferencista, así que bienvenidos, queridos profesores. Dios bendiga a la Gabriel Rey Moreno y a todos sus profesores. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, Hasta igualmente, mañana, querido. gracias. Chao, gracias. Chao, Buenas chao.
Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Gracias, muy bueno. Hasta mañana. Muchas gracias. Mañana, hasta mañana. Muchas gracias. Mil gracias, colega. Muy linda la conferencia. Gracias. Hasta mañana.